Buenas, en este video vamos a ver el tema de derivación logarítmica. En algunos casos, el aplicar logaritmo natural en ambos lados de una igualdad o una expresión nos va a permitir utilizar propiedades de los logaritmos para derivar de forma más sencilla cualquier función. Entonces, las propiedades más utilizadas son las siguientes. Logaritmo natural de un producto de dos funciones es igual al logaritmo natural de la primera función más el logaritmo natural de la segunda función. Luego, el logaritmo natural de un cociente de funciones es igual al logaritmo natural de la función del numerador menos el logaritmo natural de la función del denominador. Y por último, el logaritmo natural de una función elevada a otra función es igual a tomar la función que está en el exponente, pasarla acá al frente, multiplicar por el logaritmo natural de f de x. Esto siempre y cuando asumiendo que las expresiones están bien definidas. Entonces veamos su aplicación. Me piden derivar la siguiente función. Si ustedes observan, ya sabemos derivarla con las reglas ya estudiadas, sin embargo, es un procedimiento un poco largo. Por esta razón es que es más conveniente aplicar la derivación logarítmica. Entonces empezamos reescribiendo la función como y igual, recuerden que f de x y y es exactamente lo mismo, a x por 2x más 1 a la 5 sobre, y en lugar de la raíz cuarta de 1 más x a la 2, la voy a poner como 1 más x a la 2 a la 1/4, es decir, como potencia, pues recuerden que es más fácil derivarla de esta forma. Además de que nos va a permitir aplicar propiedades. Entonces lo que sigue es aplicar logaritmo natural a ambos lados de la expresión. Ahora, la idea es poder separar esto en varios logaritmos. Recuerden que podemos separar el numerador y el denominador como una resta de logaritmos, y además, como en el numerador tenemos un producto, lo vamos a separar como suma de logaritmos. De esa forma va a quedar como logaritmo natural de x más logaritmo natural de 2x más 1 todo a la 5 y menos logaritmo natural de 1 más x a la 2 a la 1/4, y todo eso igual al logaritmo natural de y. Ahora lo que sigue es aplicar la propiedad que me dice que los exponentes los puedo pasar a multiplicar. De esta forma obtengo el logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de x más 5 por el logaritmo natural de 2x más 1 menos 1/4 por el logaritmo natural de 1 más x a la 2. Y si observan, ya los logaritmos son muy fáciles de derivar. De esta forma tenemos que la derivada del logaritmo natural de y es igual a 1 sobre y por y'. ¿Por qué? Porque recuerden que y es una función, entonces aplicamos derivación implícita. Ahora, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x más constante por función. Recuerden que es la constante por la derivada de la función. En este caso, el logaritmo natural de 2x más 1. Como es una función compuesta, tendríamos la derivada del logaritmo, que es 1 sobre su argumento, y luego por la derivada de lo que estaba dentro. Luego menos, otra vez constante por función, sería la constante por la derivada de la función, que de nuevo sería 1 sobre el argumento del logaritmo por la derivada de dicho argumento, es decir, donde estaba evaluado. Lo que vamos a hacer es entonces derivar estos dos términos que nos están faltando. De esta forma obtenemos que me queda la derivada de 2x más 1, que es 2, y la derivada de 1 más x a la 2 es 2x. De esta forma ya derivamos. Como nosotros andamos buscando la derivada de la función dada, tenemos que despejar y'. Entonces voy a trabajar esto un poco simplificando y además vamos a despejar. De esta forma, vean que paso este y a multiplicar al otro lado, y además aquí tenemos 1 sobre x más 5 por 2, que es 10, sobre 2x más 1, y luego acá tenemos 1/4
por 2x, que si se simplifica me queda un medio, que sería un medio que está acá. Luego el x en el numerador y sobre 1 más x a la 2. Y por último, recuerden que y era la función original, entonces simplemente la sustituimos y de esta forma estamos obteniendo la derivada de la función dada. Ahora, la derivación logarítmica también es muy utilizada para derivar expresiones de la forma y igual p de x a la t de x. Es decir, funciones que están elevadas a otras funciones. Entonces, por ejemplo, tenemos estos tres casos, de los cuales vamos a desarrollar estos primeros dos. Empecemos. Calcula la derivada de y igual x a la x. Recuerden que lo primero que hacemos es aplicar logaritmo a ambos lados. Por propiedad, recuerden que si yo tengo, en este caso, x a la x, esta x, que es una función, yo la puedo pasar a multiplicar adelante. De esta manera me queda logaritmo natural de y es igual a x por logaritmo natural de x. Luego derivamos, recuerden que de forma implícita, entonces la derivada del logaritmo natural de y es 1 sobre y por la derivada de y. Y esto va a ser igual a, y noten que es un producto, entonces vamos a aplicar la regla del producto. Sería la derivada de x, que es 1, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada, que en este caso su derivada es 1 sobre x. De esta manera, lo que hacemos es pasar este y a multiplicar. Además aquí simplifiqué, recuerden que x por 1 entre x me daría 1. Y finalmente esta y era igual a x a la x, entonces simplemente sustituimos. Y de esta forma obtenemos que la derivada de la función x a la x es x a la x por el logaritmo natural de x más 1. Y el segundo ejemplo, me piden calcular la derivada de y igual a 1 sobre x a la seno de x. Entonces, de nuevo, me doy cuenta que es una función elevada a otra función. Por esta razón, de nuevo aplico logaritmo natural a ambos lados. Paso el exponente, es decir, la función seno de x a multiplicar. Y ahora derivamos de nuevo de forma implícita. Entonces, de nuevo, el logaritmo natural de y, su derivada es 1 sobre y por y'. Y acá tenemos una regla del producto. Entonces, la primera derivada, que es coseno de x por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. En este caso, vean que es logaritmo natural de 1 sobre x, es decir, es una función compuesta. Entonces, la derivada del logaritmo es 1 sobre su argumento por la derivada de lo que está dentro. Recuerden que 1 sobre x lo puedo expresar como x a la menos 1. ¿Por qué? Porque es más fácil derivar una potencia. De esta manera, derivando, recuerden que sería menos 1 por x a la menos 2. También vean que simplifiqué 1 sobre x, que si hago medios por medios, extremos por extremos, me da x. Finalmente, realizo este producto. Vean que x por menos x a la menos 2 por leyes de potencia me quedaría menos x a la menos 1. Acá está el menos x a la menos 1, lo que hago es pasarlo al denominador y por el seno de x que quedaría en el numerador. Acá adelante sí queda igual, coseno de x por logaritmo natural de 1 sobre x. Y recuerden que y era 1 sobre x a la seno de x, entonces simplemente lo sustituí. Y de esta forma ya encontramos la derivada de la función buscada. Para finalizar, acá tienen dos ejercicios para que ustedes resuelvan, cuya respuesta se encuentra a continuación.